La casa de departamentos de mis padres tenía mucho mármol. Me entretenía con las manchas, verle cara, ver interpretaciones. A la entrada había espejos que reflejaban espejos. Y esa multiplicación al infinito las hice luego en mi obra posterior. La imagen que más me gravitó cuando chico era el libro de primer grado inferior, y en la tapa estaba un chico leyendo un libro, el chico leyendo el libro hacia el infinito. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es el último de toda esa serie? ¿El que está en la tapa o yo? El caos es la vida misma. Yo lo que creo es que la pintura y la poesía tienen mucho que ver. La pintura es una poesía en imágenes, en cierto modo. Y mi tema que me interesa es el caos. El caos es un concepto dinámico y la pintura es estática. Es como fotografiar algo que se está moviendo en el instante que se está moviendo. Y eso tiene un secreto que es distinto al ver eso que se está moviendo moviéndose. Yo nací en el 33, año que Hitler subió al poder. Cuando tenía 6 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Yo venía de un hogar culto y todas esas cosas se hablaban y se discutían y demás. Y yo sentía que el mundo temblaba. Y yo me sentía como protegido en mi casita ahí con mis padres. Lo que me llevaba a una gran timidez, era terriblemente tímido, porque el mundo era como algo que me asustaba. Y después vino el peronismo. Mi padre era muy antiperonista. A los 15 años, por ejemplo, me atraía mucho ir a las manifestaciones peronistas. Me atraía como espectáculo. Ahí empezó a gravitar un poco mi mundo. Me interesaba una pintura que reflejara eso. No comprendía de los profesores de pintura, demás, hablar de la unidad de la obra. ¿Y de qué unidad de obra me está hablando que no está en torno mío esa unidad? Ahí me vino con la idea de visión quebrada, de ruptura de la unidad, etcétera, etcétera. Y ahí empiezo a romper con cosas, a partir del informalismo, pero rescatando figuras, pero era un clima tonal. Esta fue mi exposición del año 61, la Serie Federal. Exposición que es un éxito bárbaro, pero a mí me desconcertó el éxito. Con Yuyo nos conocimos en el año 2004, 2005. Primero estudia Derecho, pero porque también un mandato de familia y demás. Y después entra en el taller de Horacio Butler, pero igual está creo que un año y pico. Encima con esa cosa así muy vehemente de él, de llevarle la contra todo el tiempo, hasta que le dice, bueno, dale, anda. Él hace su primera exposición, lo invita a Butler, y tienen una conversación sumamente interesante que seguramente te contará. Tal vez es el día más importante de mi vida profesional, 5 de octubre de 1959.
me animo a exponer cuando tenía 26 años. Yo llegaba un poco tarde a la inauguración porque tenía un miedo bárbaro, la verdad. Pero estaba Butler esperándome en la puerta y me dice: he venido temprano por si no me gustaba, pero me quedé esperándolo para decirle que usted me ha dado una lección, porque haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le da un buen resultado. Entonces, yo, wow, entré como si me hubieran dado el premio Nobel. Entonces, en ese instante supe que era pintor. Y ahí vino Alberto Greco, Rómulo Machó, Jorge de la Vega, pero a ellos les gustó la exposición y ahí comencé a hacerme amigo de ellos y ahí comienza toda la aventura, porque mi padre estaba liquidando una fábrica de sombreros que era de mi abuelo y entonces me dice: mira, si querés ir a pintar, ahí tenés Espacio del Sol. Entonces fui, a poco tiempo estaba al lado mío Alberto Greco, después estaba Rómulo Machó y de la Vega, que tenía su taller chico, pero para hacer cuadros grandes también venía. Es decir, yo tuve un comienzo muy rápido. En el 61 me fui por 9 meses a Francia. Mi mujer llegó un poquito después que yo, con mi hija, que tenía 2 años en ese momento. A veces queríamos salir por nuestra cuenta. Y entonces mi hija, Paula, tuvo niñeras circunstanciales extraordinarias, porque alguna vez fue Marta Minujín, otra vez fue el propio Alberto Greco y a veces Jorge de la Vega, cuidando niños. Nora fue en gran parte mi vida, en el sentido que tal vez yo hubiese sido otro si yo no lo hubiese conocido. Me gravitó mucho en mí. Ella me llevaba 2 años y medio. Yo la conocí muy joven y ella ya era una mujer. Y yo creo que yo hubiese sido tal vez otro sin ella. Y por lo tanto tal vez mi pintura también hubiese sido otra. Y llevo un anillo de casado, porque una cosa es que se haya muerto y otra cosa es que ¿por qué me lo voy a sacar? Me lo tuve siempre, entonces. Hay un cuadro que hice en París en el año 62 que se llama Mambo. Fue un cuadro fundamental para mí, como un paso de ruptura total, metiéndome cada vez más en el mundo del caos. Lo que no podía yo era volver al plano. Yo me había ido del plano. Entonces, tardé 9 años en poder volver al plano. Un gran capítulo es Noé Pérez, nueva figuración y nueva figuración. Para mí todo eso compone un capítulo muy fuerte. Esto a él le da un puntapié justamente a través de las becas para viajar y empieza a generar las grandes instalaciones, que es en donde él extrema esta idea justamente de la teoría del caos a través del uso del espacio. El caos no es sinónimo de desorden. El caos es
la vida misma. Es la dinámica de los hechos como van aconteciendo. El concepto de caos es un concepto temporal. Orden y desorden es un concepto estático. Algo está en orden, algo está en desorden. El caos es el acontecer permanente. Creo que si tengo que decirle una palabra al caos, digo lo impredecible. Posteriormente, él deja de pintar. Llega hasta un punto de ruptura, de quiebre, de tensión, en donde él necesita parar. El conflicto lo tuve con la pintura en el tiempo que no pintaba. Era eso que yo creo que fue el mayor conflicto y que incluso me produjo angustia muy grande. Al principio no, al principio lo tomé como la cosa más natural, pero luego me empezó a angustiar, me angustió todo lo que venía, la situación del país. Bueno, todo eso creo que fue la parte más difícil, y ya estoy hablando de los años 70. Tengo nada más que flashes de memoria, así, pequeñas como fotografías de mi pasado, así. Recuerdo bien cosas que han gravitado en mi devenir, pero si no en mi pasado, por mi pasado mismo, no. Yo no he hecho psicoanálisis teórico, así, o sea, diván, de trabajar con el pasado, pero sí hice terapia en un momento que no estaba pintando y que me estaba angustiando realmente. Y esa terapia, mientras hablaba, dibujaba como los chicos, así, en la terapia de los chicos. Y tengo ganas de publicar esos dibujos de terapia que los hice en el año 70, 71, 70 y un poquito 72. Acabo de hacer un cuadro que se llama Circunstancialmente Otro. Es una obra compleja y aparece de repente una silueta en medio de muchas formas y colores y volúmenes que salen. Bueno, y un rostro sin ojos, sin nariz, sin boca, sino con una escritura. Y la escritura es: yo soy yo y mi circunstancia, entre paréntesis, Ortega y Gasset. Entonces yo pregunto, si uno es otro solamente en esa circunstancia, también, muy bueno, siempre está diminiendo otro. Y entonces la respuesta es: lo importante es reconocerse, o sea, volver a conocerse. Y la verdad es que a veces me sorprende bien y otras veces me sorprende mal. Él fue muy coherente de su incoherencia. Por ejemplo, en los años 80 o 90, donde el mercado, la estética del mercado era otra, él mantuvo su ideología igual y siguió, digamos, con lo que él creía. Hasta que, en definitiva, en esta última etapa de la que hablábamos, la de los 2000, donde llega a estos planteos estéticos conclusivos, bueno, el mercado mismo también vuelve a entenderlo y aceptarlo. Bueno, darse ese permiso, no someterte al mercado, me parece algo sumamente destacable.
Algo que es admirable en Yuyo es su capacidad de sorpresa. En un mundo donde hoy en día está sobresaturado de información, de estímulos, etcétera, y en donde ves, qué sé yo, nenes que ya no se sorprenden por nada, ni se estimula nada. Ver a una persona de 80 años donde todavía tiene, si querés, hasta la candidez de un niño, pero un niño de otra época, así que eso me resulta, si querés, entre tierno y admirable. Y me parece que se está convirtiendo en un mundo peligroso. Peligroso en todo sentido. Hay los que tienen la visión tecnológica que cree que se viene un mundo fantástico con la tecnología. Pero lo que pasa es que la tecnología es como un marco, como un juego de decoración. Lo peor son las pasiones imbéciles de los protagonistas fundamentales de la historia. Yo soy un escéptico optimista, pero en la actualidad me resulta ser optimista. En lo personal lo soy, pero en el mundo en torno no lo soy. Yo amo el color. El color es como las palabras. Así como tartamudeo cuando hablo, a veces tartamudeo cuando pinto, pero por lo general son como intuiciones que no me fallan. Cuando comencé, ahí sí tuve un momento de la influencia de Alberto Greco, el informalismo, pero yo nunca fui informalista. Yo siempre buscando la imagen y demás, pero me zambullía en la tela, en realidad. Y ahí usaba toda clase de pinturas, y hasta usaba pintura asfáltica, cosa que es tremenda porque nunca seca. Hace tiempo que digo técnica mixta. Técnica mixta es una combinación de elementos, pero en la actualidad más bien tinta china y pintura acrílica. A partir del año 97, él empieza a generar una especie de etapa conclusiva en donde él desarrolla justamente una síntesis y estilización de todos esos contrapuntos y todas esas diferencias y tensiones que él fue generando a lo largo de los años. Yo estuve siempre en el mismo tren. Esa es mi continuidad. Pero el tren tiene distintas etapas, distintas estaciones, recorre todo un camino. Ahora siento que el tren está llegando a la estación terminal. Naturalmente por mi edad, pero también porque estoy pescando cada vez mejor lo que quería con respecto al caos, y estoy volviendo a instalaciones, pero de otra manera.
con volumen, con masas así que se entrecruzan, hechas como si fuesen esculturas pintadas, o pinturas en 3 dimensiones, ¿no? Y pienso que el recorrido no es en línea recta del tren, sino que es como que vuelve uno a encontrarse a sí mismo y a entender por qué había partido en búsqueda de eso y darse cuenta que la estación terminal es la misma que la de partida. En el libro que se llama Mi viaje, cuaderno de bitácora, mi viaje artístico, está dividido en 10 etapas, ese libro. Y bueno, y serían las 10 estaciones. Cómo él, a lo largo de su vida, ha pasado de vivir experiencias muy diferentes, tanto a nivel personal como a nivel histórico. Yuyo hoy en día es el artista argentino vivo más importante. Me gustaría que me recordasen, sobre todo por lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida y sobre todo por lo que estoy haciendo ahora. Me molesta muchísimo que la gente se refiera a los años 60 permanentemente. Me hacen sentir como si yo fuese la viuda de un pintor que vivió en los años 60. No, yo creo... Yo estoy vivo y yo sigo estando vivo. Quiero hacer una obra que se llama Hoy. Y tiene como referencias de pinturas relacionadas a, por ejemplo, el famoso naufragio de Jericó, o la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina sobre el diluvio. Y uno ve la información que se repite. Y entonces, pedazos de eso con pedazos de la actualidad proyectado, y luego en un bastidor muy particular, como estrellado, así. Y en el medio una imagen como sacada de Cristo, pero no es Cristo. Es un hombre en la posición de Cristo, sin cruz, y adentro todo espejos rotos, así pedacitos de espejos rotos, y unidos por líneas rojas. Y en la otra parte que está en torno, también todo manejado tonalmente con líneas rojas. Estoy en un periodo de mi vida avanzado. Tengo 83 años, pero sigo con muchos proyectos. Y estoy bien.